Hola, buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo están? No sé si me escuchan bien. Hola, ¿cómo estás? Acá Natalie, con una duda. Hola, Ceci. Bueno, vamos a arrancar ya con la consulta para hoy. Eh, bueno, creo que gran parte de ustedes ya ha entregado el práctico 2. Y bueno, no sé si a alguno le quedó alguna duda de ese práctico. Juan, buen día. Hola, Norma. Juan, mira, yo no lo he entregado, pero no es que he tenido dudas, no lo he entregado porque no he hecho tiempo de hacer todo. La pregunta es, los que estamos atrasados, que vamos siguiendo la capacitación, después nos sentamos y vamos armando en los tiempos que podemos los prácticos, ¿nos darían un tiempo más para presentarlo? Porque, por ejemplo, yo recién estoy armando el 2. Bien, del práctico 2 podemos darle hasta el martes, ¿sí? Bueno, dale. ¿Eh? Hasta el martes porque, ¿qué pasa? Que los prácticos por allí eh, dependen un poco de que también sus compañeros interactúen con, en este caso, las comisiones o lo que ustedes vayan haciendo. Uh-huh. Entonces, si se retrasamos mucho, Claro. demoramos también al resto, ¿sí? Ah, bien, bien, bien. Así Bueno, dale, que lo terminamos bueno, hoy entonces. Me parece, me sí, si parece. lo pudieran, mejor, ¿no? Sí, sí, es que después Pero con el tema de las regularidades, estamos con 5 de la tarde con regularidad y bueno, ya no me da como para todo más tiempo. Pero prometo hacerlo hoy. Si debo ser la única, debemos ser la buenísimo. secretaria, me parece. Sí, no, creo que hay algunos más Ah, que todavía no lo han podido entregar, bueno, pero un gran porcentaje ya lo han entregado, no sé, quedarán tal vez bueno, 5 o dale, 6 que todavía dale, gracias. no lo han entregado, pero bueno, sí, en cuanto antes lo puedan entregar, mejor, ¿sí? Gracias, Juan. No, por favor. Eh, Bueno, ahora vamos a ver un poquito el tema del práctico 3, ¿sí? El práctico 3, la parte uno, que tiene que ver con bueno, la parte de exámenes, ¿sí? Bueno, habíamos creado ya en la clase anterior, habíamos creado el turno de examen, que era del 27 al 31 de marzo, ¿sí? Entonces, la idea era que ustedes fueran creando las mesas, ¿sí? ¿Cómo les ha ido con eso? Con la creación de las mesas. Juancito, no, no pudimos generar las mesas, el tribunal, todo lo que nos va pidiendo el práctico. El tema es, cuando nos queremos inscribir a la mesa de examen como alumna, no nos permite y dice que no hay comisiones habilitadas. Bien, Por otro lado, tuvimos que correr el periodo de inscripción. bien. Igualmente, más allá de que corrimos el periodo de inscripción, por ejemplo, a mí no me aparece la materia de Alicia y a Alicia no le aparece la materia mía. Yo la había puesto en el tribunal a Alicia, la saqué para ver si era eso, y no, sigue sin aparecerme las materias para poder inscribirme. Perfecto. Bueno, ahí podemos ver algún caso. Aguantenme un segundito. No sé, al resto, ¿cómo le fue? ¿Pudieron crear las mesas? ¿O han tenido alguna complicación?
¿no? No sé si me están escuchando bien. Sí, se escucha bien, Juan. Bien, perfecto. ¿Cómo era la URL de gestión? Nosotros generamos la mesa, generamos un tool con las fechas que dice en el práctico. Ajá. Y como te decía, después cuando vamos al Guarani alumno, no nos podemos inscribir porque obviamente había caducado el periodo de inscripción que era hasta el 29 de marzo. Por eso lo corrimos. Bien. Para probar si así nos dejaba inscribir. Y aún así, cuando corrimos todo eso, cambio de tribunal, sigue sin aparecerme a mí la materia, por ejemplo, de Alicia, y a Alicia sigue sin aparecerle mi materia. Y igualmente intenté inscribirme en mi materia y me dice que como que no hay comisiones. Bien. Alumno, a ver, acá exámenes. Por ejemplo, inscripción a exámenes, no me aparece la materia de Alice. Suponete, y hago clic en la mía, no hay mesas habilitadas para esta actividad. Bien. A ver, quiero fijarme una cosita. ¿Escuchás lo que dice Ali? No, Ahí no alcancé a escuchar, Ceci. Juancito, ¿vos podés habilitar una materia vos y nos inscribimos a esa? Ahí quiero ver una cosita, porque tal vez... ¿Para qué no estamos escuchando, Juancito? Aguanta un toque. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Perfecto. Ahí aguantame que voy a entrar con tu perfil, Ceci, y vemos. Bueno. Bien. ¿La materia de Alicia cuál es? La 11. ¿Me escuchás, Ceci? ¿La materia de Alicia cuál era? ¿La 11? La 11. La 11. Bueno, no sé si puede ser como la 11 ya la tiene aprobada. Porque la promocioné a la 11. Claro. Como vos la promocionaste, no la ves. Me tengo que inscribir en cualquier otra materia que no la haya aprobado. Exacto. Mira, vamos a probar con la, no sé, con la materia 1. Yo voy a El tema es habilitar. que probé la otra materia, no sé si no han generado todavía la mesa Claro. o no corrieron el periodo de inscripción. Sí, ahí aguantame que yo voy a tocar una mesa. La vamos a modificar para ver si aparece, porque posiblemente puede ser ese el problema. Tenés razón, claro, porque ¿cómo vamos a poder inscribirnos en el examen si estamos aprobados? Sí, por ahí puede ser por eso, ¿viste? A ver, por ejemplo, la materia 1, vos no la tenés aprobada, ¿no? Ahí... ¿A cuál? ¿A la mía? No, a la materia 1. La materia 1 vos no te inscribiste ni nada. Sí, me dice no hay mesas habilitadas para esta actividad. Bien. Tenemos 27 al 31, o sea que puede inscribir, ¿no? No hay docentes. No hay docentes, bueno, pues no importa. Ahí vamos a hacer. Aguánteme un segundito que estoy mirando acá. Bueno. La fecha de muchos puede ser que no las vean, ¿viste? Mira, yo le voy a poner acá, le voy a modificar una fecha porque están todas puestas para el 31.
Ahí aguántame un segundito. Bien. Aguántame que ahí estamos mirando. Sí, ahí les comparto un poquito pantalla para que todos puedan ver, ¿sí? A ver. Gracias, Juancito. Bueno. Ahí, díganme si están pudiendo ver la pantalla del guaraní. Sí, se ve correctamente. Sí, bueno. El tema, claro, pasaba ahí Ceci y Alicia que por ahí no veían ustedes las materias con las que trabajaban ustedes para inscribirse mutuamente porque ya las tenían aprobadas. ¿Sí? Entonces, en la parte de examen solo te muestra las mesas. Las que no tengo aprobadas. Exacto, ¿no? Y bueno, ahí por ejemplo yo agarré la mesa de la materia 1, no me acuerdo de quién era, pero por ejemplo, ¿no? Me voy a exámenes, mesa de examen, en administrar mesa, bueno, Ahí está, ahí me pude inscribir. Pongo los filtros, ¿eh? No tenés la regularidad. Bueno, acá, por ejemplo, en la materia 01, que fue la que toqué recién, para ver si te aparecía ahí Ceci y Alicia, y sí, les aparecían. Entonces, entré acá a la mesa. Si ven, en la primera lupa es para editar la mesa, ¿sí? Y acá le ponen el nombre. Entonces se ve que he quedado libre en esa materia, entonces me inscribo, a ver, como libre, Claro, mostrar el comprobante. exacto. Si se fijan, le puse como fecha yo de examen de la mesa el 31 de marzo. ¿Sí? Le puse el 31 de marzo para que se pudieran inscribir. Porque si, por ejemplo, yo le pongo acá, no sé, 30 de marzo, no les va a aparecer la mesa porque ya pasó la fecha. Yo ahí me pude inscribir en la 1, Sí, pero Alicia, que la tiene aprobada la 1, claro, y no no, puede. pues no le aparece la materia. Exacto. Bueno, van a tener que ir esperando un poquito hasta que sus compañeros puedan ir activando las mesas, ¿sí? Cambiándole la fecha de la mesa, ¿sí? Que les pongan a la fecha de la mesa 31 de marzo, para mañana. Lo ideal sería que todos puedan avanzar con esta parte porque si no, ¿qué pasa? Se van a ir frenando. Claro, se va retrasando la... Porque por ahí algunos pueden ir ya quizás adelantando, pero dependen de que sus compañeros creen las mesas, ¿sí? Que las habiliten, para que se puedan inscribir, ¿sí? Bueno, esta mesa quedó habilitada, la 1, no sé de quién era la 1, después me voy a fijar, pero bueno, le vamos a dar, el que tiene la 1, le voy a mandar un mensaje para que cree otra mesa, ¿sí? En otra materia, porque ya se lo hice yo. Bien. Bueno, si nos fijamos, está creada la mesa, por ejemplo, ya vos, Ceci, ya te inscribiste, ¿o no? Por ejemplo. Sí, Juancito, me inscribí a la 1, Bien. bueno, hice print de pantalla y lo puse en el práctico. Bien, ahora le voy a mostrar a los chicos para que, bueno, no me deja darme, estoy como alumno, sí. Juancito,
habilitame otra mesa a mí, la 2, porque si no me retrasa patente. Alicia. Bueno, ahí les voy a habilitar una para que tengan de las optativas. Una para todo. Les voy a habilitar de las optativas, les voy a habilitar la optativa 2, ¿sí? Para que, bueno, los que van adelantados puedan inscribirse a esa, ¿sí? Va a estar la materia, la optativa 2, ¿sí? A esa materia les voy a habilitar una mesa para que, bueno, la mayoría se pueda inscribir ahí. Pero bueno, la idea es que el resto de los compañeros puedan ir generando las mesas para que se puedan inscribir sus compañeros, ¿sí? Por ejemplo, acá la 1 te da la opción para inscribirte, ¿sí? Si decís como regular, ven que le salta el control, le dice que no puede inscribirse como regular, ¿sí? Porque no tiene regularizada la materia. Entonces, la opción que puede elegir el alumno es como libre. Entonces, bueno, le dice que ya tiene la inscripción, ¿sí? Lo raro que no veo acá es el botón para borrar la inscripción. Vamos a ver un cachito acá en la mesa. ¿Hasta cuándo hemos puesto la fecha para poder darse de baja? A ver. Bueno, está la fecha de fin. Bueno, no hay definida una fecha de baja acá, ¿sí? Generalmente... Me parece que yo puse la fecha de tope. Claro, puede ser en la que hiciste vos, Ceci, pero claro, en esta comisión no. Por ejemplo, le voy a poner que el periodo de inscripción empezó el 27 de marzo del 2023, ¿no? Vamos a poner que empezó a las 0 horas. Bien, dice la fecha de fin. La vamos a poner acá. Le vamos a poner el 31, ¿sí? A las 23:59. Y la fecha, esta que dice tope de baja, ¿no? Uno puede elegir, por ejemplo, que se pueda dar de baja 2 días antes de la mesa, o que uno pueda determinar cuántos días hábiles antes de cada mesa o cuántas horas antes de cada mesa, ¿sí? U horas hábiles antes de cada mesa, o una fecha en particular. Por ejemplo, yo le voy a poner horas antes de cada mesa. ¿Cuántas horas? Le voy a poner 12 horas. 12 horas antes. Hasta 12 horas antes de la mesa se va a poder dar de baja. Le voy a dar a aceptar. Dice que la fecha de inicio no puede ser mayor a la fecha de la mesa. La fecha de inicio decía que no puede ser mayor. No vi bien el mensaje. A ver. La fecha de inicio o fin no puede ser mayor a la fecha de la mesa. Ahí está. Porque tenés que comprar el periodo. Ahí. Porque, claro, yo le puse que la mesa es el 31, es mañana, ¿no? Entonces, mañana creo que a las 8 de la mañana. Entonces yo le puse que la fecha de fin es hasta el 31. Entonces me dice que la fecha del fin del periodo de inscripción tiene que ser antes de tomarse la mesa. Bueno, ¿cuál es? Claro, el periodo de inscripción tendría que ser hasta el 30 si la mesa va a ser el 31. Exacto. Así que ahí le doy guardar y me lo aceptó, ¿sí? Le voy a dar guardar. Y ahora me debería dejar dar de baja la inscripción.
ver un poquito acá, a ver. Si me deja. No me aparece la opción. A ver, voy a salir un cachito. A ver si entrando de nuevamente. Bueno, ahí está, ¿ves? Me aparece la materia 1, que es la que está inscripto ahí Cecilia. Y si se fijan acá, me aparece la opción dar de baja. ¿Sí? Entonces, si el alumno toca acá, le pregunta, ¿no?, si desea dar de baja. Y ahí se borró la inscripción. ¿Sí? En este caso... profesor, profesito. Es como para saber que está la posibilidad de baja. Exacto. Es importante que sepan por ahí este tema de la fecha, ¿no? Para que, bueno, los alumnos también, bueno, pueden darse de baja ellos, inscribirse. Generalmente suelen ser hasta 48 horas antes, ¿no? O 2 días antes, por ahí se pueden dar de baja. ¿Sí? Pero bueno, eso era como para mostrar. Voy a habilitar el optativo 2. ¿Sí? El optativo 2. Mira que estamos metaclic acá. A ver, aguántenme, ya se los habilito, así no me tortura. Así no te molestas, Juancito. Bueno, lo hago y de paso les va a servir para los que tienen que habilitar mesas, cómo lo tienen que hacer, ¿sí? Bueno, acá filtran y bueno, cada uno va a entrar en su mesa. Yo voy a ir al optativo 2. Voy a ingresar acá. Bueno, le voy a poner comisión. Le voy a poner escritura. Buenos Aires, ¿no? Le voy a poner la ubicación San Luis. Le voy a poner que la fecha es el 31, es mañana, empieza a las 8, ¿no?, y termina a las 12. Acá en datos de la instancia, bueno, tengo que dar libre y regular, esas dos instancias, para que los alumnos se puedan inscribir como libre o como regular, ¿no? Si yo saco, por ejemplo, la de libre, todos aquellos alumnos que estén en condición de libre no van a poder inscribirse, solo los que regularizan, ¿sí? Y bueno, y viceversa, si saco la de regular, se van a poder inscribir todos en condición de libre. Pero bueno, es por eso que si pongo estas dos opciones, cuando el alumno se quiere inscribir, él puede elegir en qué calidad se va a inscribir a la mesa. Bien, esos son los datos acá de la mesa. Me voy acá al llamado. En el llamado yo puedo tocar las fechas de inscripción, ¿sí? Puedo agregar los docentes. Bueno, no sé qué docente. A ver si tiro uno general acá. Voy a poner dos docentes al azar, ¿sí? Bueno,
evaluaciones. Acá no va nada, generalmente no lo ponemos esto. Vamos a ir acá a periodos de inscripción, ¿no? Los periodos de inscripción dice que va desde el 27 de marzo al 31 de marzo. ¿Sí? Vamos a agregar acá una excepción para que podamos dar o fijar la baja, que se puedan dar de baja. Vamos a poner que la fecha el 27 a 00 y la fecha de fin. ¿Qué opciones me da acá? A ver, fecha, me dice días antes de cada mesa, horas antes de cada mesa. Bueno, le voy a poner que el 30, ¿sí? El 30 a las 0 horas, ¿no? O a las 23:59 también, ¿sí? Porque si no, 23:59. Porque si no ya, como hoy es 30, ya no podrían inscribirse, ¿no? Y el tope de baja le vamos a poner 12 horas antes de la mesa. O sea que aprovechen de inscribirse hoy, ¿no? Porque a las 20 horas de hoy ya no se van a poder inscribir más, ¿sí? Por lo menos a esta. Bueno, ahí quedó habilitada esta mesa de examen, ¿sí? Si vemos ahora, por ejemplo, voy acá a inscripción de examen, voy a la optativa 2, ¿sí? Está disponible para inscribir, ¿no? Acá ustedes eligen. Generalmente la única manera que pueden inscribirse va a ser como libre, ¿sí? Porque no la tienen cursada a esa materia. Juancito, ¿Sí? ¿hasta cuándo podemos esperar o cuándo van a empezar? Porque tengo que hacer el ejercicio 5, el reporte de inscriptos a la mesa. Bien. Y acá ya que interactuamos las dos con Alicia, ella no se puede inscribir en ella y yo en la de ella. Bien. No, bueno, ustedes habiliten la mesa suya, ya está habilitada, ¿no? Sí, ya está habilitado. Exacto. Lo que podemos hacer, ¿no? Es que, bueno, sus compañeros puedan ir habilitando las mesas. Entonces, la idea sería, ¿no? Para el lunes, ¿sí? Deberían todos tener las mesas ya habilitadas, ¿sí? El lunes deberían tener todos las mesas habilitadas para que sus compañeros el lunes al mediodía ya puedan inscribirse, ¿sí? Así podemos empezar con los otros prácticos. Exacto, ¿no? Porque si no, no podemos avanzar, ¿sí? Si no se generan las mesas, frenan a sus compañeros. Así que bueno, es importante que lo puedan hacer eso, ¿no? Traten de que para el lunes al mediodía ya estén generadas todas las mesas de cada uno, ¿sí? Nosotros vamos a estar controlando el lunes al mediodía quienes pudieron generar mesas. Bueno, y una vez eso, bueno, que se vayan inscribiendo. Ya por ejemplo, la mesa 10, la mesa 11, cualquiera ya puede ir inscribiéndose a esas mesas, ¿no? Que ya están creadas, que es la que, bueno, una que va Alicia y la otra Cecilia. O sea, están esas dos y aparte está la optativa 02, ¿sí? Digamos que todos tienen la posibilidad ya de inscribirse por lo menos a 3 mesas, ¿sí? Que es la optativa 02, la materia 10 y la materia 11. Así que bueno, eso pueden aprovechar a hacerlo. Básicamente el práctico 3, la parte 1, era esa, ¿no? Era crear una mesa de examen, o sea, habilitar la mesa de examen, vincularse ustedes a la mesa de examen y
Y bueno, inscribirse después por autogestión, inscribirse, y como docentes ustedes poder ver el listado, ¿no?, de los inscriptos a su mesa. ¿Sí? Esa es la idea del práctico. La verdad que no sé si avanzar con la otra parte, porque se van a demorar. Me da esa impresión. Hoy vamos a ver el práctico de examen, la parte 2, pero me parece que arrancar con eso va a ser mucho. Entonces, si les parece, hagamos ese compromiso, ¿no? Para el lunes al mediodía, ¿sí?, que todos puedan generar las mesas. Si tienen dudas, recuerden, nos llaman, nos mandan un mail, y nosotros vemos cómo los podemos ayudar. Pero contáctense con nosotros para que así puedan avanzar, y si ustedes avanzan, el resto de sus compañeros también pueden avanzar, ¿no? Porque si no se va frenando todo. Así que cualquier cosa nos llaman. No soy solamente, como sabrán, en el equipo que estamos trabajando para este taller somos varios, ¿sí? Ya la mayoría los conoce. Está Willy, está Gonzalo, está Yani, está Martina, ¿sí? Somos 5 que estamos con este taller y que pueden consultarnos a cualquiera de nosotros, ¿sí? Manden a emails a dgti.guarani@gmail.com, ¿sí? Nos mandan un mail o nos llaman por teléfono, y nosotros vemos cómo ayudarlos. Pero la idea es que puedan avanzar. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre el práctico que es el de examen, la parte 1. Bien, a ver, voy a mirar el chat. Acá Bien, ahí pregunta Daniel, bueno, donde dice instancias asociadas, va regular y libre. Bueno, eso un poquito lo mencionábamos, ¿no? Que la idea es que puedan dar las dos opciones. En este caso, pueden agregar una instancia para regular y una instancia para libre. En la realidad va a depender mucho, ¿no?, de si esa mesa, porque ustedes, bueno, ya tienen esa información, ¿no?, qué mesas permiten solo regulares, qué mesas permiten libres y regulares. Entonces, en base a eso, van a habilitar o no una instancia o la otra, ¿sí? Si supongamos que una mesa para una materia solo permite que se inscriban regulares, bueno, solamente van a cargar la instancia regular, ¿no? La libre no la van a habilitar. Bien, ya ahí Alicia me dice que ve la optativa 2. Perfecto. Bueno, no sé si habrá alguna otra consulta. No sé si querés que le demos un pantallazo del otro, porque tenemos como 20 minutos para si yo me tengo que ir. Tenemos unos 20 minutos para claro. Si querés mostrarles para aquellos que quieran adelantar, porque yo creo que les envié ya el práctico. ¿Sí? Bueno, ahí aguántenme un segundito. Por ahí Dani les va a mostrar el práctico 2, se lo va a comentar un poquito.
¿no? En qué consiste, como para que aquellos que quieran ir adelantando lo puedan ir haciendo, ¿sí? Yo los voy a dejar ahora, porque tengo una reunión. ¿Te pongo para compartir? Ahí los dejo con Yanni, así que les explico un poquito el práctico que viene, para que si alguno quiere adelantar, lo pueda ir haciendo, ¿sí? Y después, bueno, que termina esta conexión, nos volvemos a conectar de nuevo, porque, bueno, ahí Gonzalo les va a explicar el tema en Guaraní 3, cómo es la extensión de las regularidades, ¿sí? Bueno, ahí le doy paso a Yanni. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Bueno, como decía Juan, la idea es que les muestre más o menos el práctico que sigue. Así que... No se escucha bien. a ver, ahí me escuchan un poco mejor. Sí. Perfecto. Bueno, tenemos en el ejercicio 1 cargar notas de materias. Para eso tenemos que ingresar a la parte de autogestión en docentes. A ver si tengo aquí, bueno, tengo un perfil de alumno, vamos al perfil de docentes. En la parte de examen vamos a ver las mesas y nos dice el práctico, acceda al sistema de autogestión docente, verifique la lista de inscritos a examen en la materia y luego efectúe la carga de notas para los inscritos de la lista. Bueno, si nosotros vemos acá en exámenes, deberíamos poder ver, en este caso yo estoy con el usuario Cecilia arriba, deberíamos ver las mesas en las cuales somos docentes y acá podemos ver la cantidad de inscritos que tenemos. Claro, Claro, y bueno, en esta por ejemplo no hay inscritos todavía en la eje 10. Acá en la 11 sí. En la 11 sí. Entonces hacemos clic acá, tenemos cargar notas aquí arriba, seleccionamos y acá, bueno, nos permite realizar la carga de la nota para los inscritos. Entonces eso sería la idea del paso número 1 del práctico, del ejercicio 1. Después tenemos generación y cierre de actas. Una vez que hayamos cargado ya las notas, vamos a poder generar el acta de examen para esa materia y vamos a incluir en esa todos los alumnos que están inscritos. Y bueno, en este caso dice imprima y cierre el acta que acaba de generar. Cuando impriman eso, que va a generar el PDF, adjúntenlo junto con la resolución del práctico. Así nosotros tenemos más material, que es por ahí lo que les hemos estado diciendo en algunas de las devoluciones, que bueno, que por ahí está bueno que nos adjunten un poco más de contenido. Entonces, ¿cómo sería esto? Para esta parte, bueno, tenemos que acceder al otro sistema de gestión. Todavía no vamos a poder cerrar el acta porque todavía no hay mesa de examen. Claro, exactamente.
Sí, la idea es que bueno, puedan ver la operación en realidad, eh, pero sí, como decís, no, todavía no lo van a poder hacer. Eh, bueno, igualmente acá también notas de examen no hay. Sí, no, me parece que acá, claro, cuando carguen las notas van a poder generar el acta. Así que ese punto no sé si les puedo mostrar la operación en sí. Después verificación de historia académica. En este caso, bueno, sería consultar la historia académica de alguno de los alumnos que se incluyó en ese acta para ver que figure la nota de la materia en la que cerramos el acta. Para eso, bueno, ahí hagan una captura de pantalla de la historia académica donde nos muestren que alguno de los alumnos que estaban en el acta les figura en su historia académica la materia esa. Y bueno, por último tenemos rectificación de un acta, que es muy parecido a lo que hicieron ya con la rectificación del acta de promoción, cuando le tenían que cambiar la nota a alguno de los alumnos. En este caso es lo mismo, hay que modificar la nota de alguno de los alumnos, imprimir el acta, por ahí bueno, o nos muestran en una impresión de pantalla o nos adjuntan el PDF que él genera, cierran el acta y bueno, verifican eso en la historia académica del alumno, como recién, digamos, ver que ahora la materia la tenga como aprobada y no en actuación provisoria. Es un práctico corto, así que bueno, no sé si queda alguna duda, alguna consulta en particular. Hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha perfectamente. Eh, bueno, lo que les preguntaba era eso. Se te escucha medio bajo. Ah, puede ser que se esté escuchando un poquito bajito, capaz está medio lejos del micrófono. Pero bueno, lo que les consultaba es si queda alguna duda puntual sobre lo que hemos visto. Yo sé que es un pantallazo así eh, por ahí por arriba, y si no han encarado todavía el práctico, quizás todavía no le hayan surgido las dudas, pero bueno, como dijo Juan, nosotros estamos con el email, pueden hacernos consultas ahí a medida que les vayan surgiendo dudas. Eh, uy, bueno, ahí nos dice que se va a terminar en 10 minutos. Eh, Así que si quedó todo claro y si ya estamos, y les parece, ya podríamos dar por finalizada la reunión de hoy. Y bueno, recuerden, como dijo Juan, por favor, lo de cargar las mesas de examen, así podemos todos avanzar con el práctico.
Perfecto, sí, perfecto. Bueno, entonces nos estaremos viendo el jueves que viene y no olviden que tenemos el email para cualquier consulta. Y recuerden mandar... Muchas gracias a todos. Desde las 10 nos juntamos. Sí. Bueno, y recuerden, como dijo Juan, que ahora a las 10 está la siguiente reunión para Guaraní 3, pero es de matemática y FASEGI, ¿verdad? Matemática y FASEGI. Matemática y FASEGI, como bueno, ya lo saben. Bueno, muchas gracias por su atención y nos estamos viendo el jueves que viene. Sí, no, se va a ver cuando se inicia, va a ver a mí. ¿Y lo echaste todo? Sí, todo, sí. No. Hola Martín. Hola, ¿quién está con alumnos FASEGI? ¿Quién es? Hola. Hola. ¿Quién está en la cuenta alumnos FASEGI? Por favor. Hola, ¿y quién está con la cuenta Departamento de Ingreso, Facultad Humana? Hola, Araceli. Araceli. Hola, Araceli.